El calor de San Luis Potosí golpeaba las calles con la fuerza de un martillo sobre yunque. Era mediados de julio, y el termómetro marcaba 42 grados a las 3 de la tarde. El asfalto se ondulaba bajo el sol implacable, creando espejismos de agua que desaparecían al acercarse. Los pocos transeúntes que se aventuraban afuera buscaban la sombra escasa de los edificios coloniales que bordeaban las avenidas del centro histórico. Sor María de los Ángeles caminaba por la avenida Venustiano Carranza con su hábito blanco empapado en sudor, cargando una bolsa de tela con verduras del mercado Hidalgo. El peso de los jitomates, chiles y cebollas hacía que el asa de la bolsa se clavara en su palma, pero ella no aflojaba el paso. Tenía 63 años, pero sus pasos eran firmes, decididos, forjados por décadas de trabajo duro y fe inquebrantable. Había vivido en San Luis toda su vida, primero como maestra de primaria en la escuela Miguel Hidalgo, donde pasó 20 años enseñando a leer y escribir a niños de familias humildes. Luego como monja, después de que su esposo Arturo muriera en un accidente en la carretera a Matehuala hace 25 años. El camión de carga que conducía perdió los frenos en una bajada. Nunca llegó a casa. Sor María había convertido su dolor en propósito, su pérdida en vocación de servicio. La casona de la calle Otón estaba en ruinas desde hacía décadas. Era una construcción del Porfiriato, de 3 pisos, con balcones de hierro forjado y muros de cantera rosa que alguna vez fueron el orgullo de la ciudad. En su época dorada, había albergado a una familia de comerciantes franceses que hicieron fortuna con la plata de las minas cercanas. Ahora las ventanas estaban rotas, con vidrios colgando como dientes sueltos en encías podridas. Las puertas colgaban de las bisagras oxidadas y los techos se habían derrumbado en varias secciones, dejando vigas de madera expuestas como costillas quebradas. Los vecinos evitaban pasar cerca del edificio. Corrían rumores de que se escuchaban ruidos extraños por las noches, gritos ahogados que podían ser el viento o algo peor. Algunos juraban haber visto luces moviéndose en las ventanas del sótano a altas horas de la madrugada. Pero en un barrio donde cada familia tenía sus propios problemas, nadie investigaba demasiado. Era más fácil mirar hacia otro lado. La arquidiócesis había comprado la propiedad 6 meses atrás, con la intención de convertirla en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia. Sor María había sido designada para supervisar los trabajos de limpieza antes de que llegaran los albañiles. El padre Sebastián le había entregado las llaves con una advertencia: «Tenga cuidado, hermana. Ese edificio ha estado abandonado tanto tiempo que podría derrumbarse. No se arriesgue innecesariamente». Cuando llegó a la entrada principal, el olor a humedad y abandono la golpeó como una bofetada. Sacó las llaves que le había dado el padre Sebastián y abrió el enorme portón de madera. El chirrido resonó en el silencio de la tarde como un lamento. Adentro, la luz del sol apenas penetraba a través de las rendijas de las contraventanas cerradas. El piso de mosaico hidráulico estaba cubierto de polvo, escombros y excrementos de paloma. Una escalera de caracol subía hacia los pisos superiores, pero varios escalones faltaban. Sor María encendió su linterna y comenzó a explorar. En la planta baja había lo que alguna vez fue un gran salón de recepción, con los restos de un candelabro de cristal yaciendo destrozado en el suelo. Las paredes conservaban jirones de papel tapiz con diseños florales descoloridos. En una esquina encontró fotografías antiguas en marcos rotos, familias posando con ropas de principios del siglo XX, niños con trajes de marinero, mujeres con corsés y sombreros enormes. Pasó 2 horas recogiendo la basura más evidente, amontonándola en bolsas negras. El padre Sebastián le había dicho que el sótano era prioridad, porque ahí instalarían las calderas y el sistema eléctrico nuevo.
La puerta del sótano estaba en la cocina, oculta detrás de lo que quedaba de una alacena destrozada. Sor María tuvo que empujar con fuerza para moverla. La puerta crujió al abrirse. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que subía era frío, denso, con un olor extraño que no pudo identificar de inmediato. Algo entre moho, tierra húmeda y algo más, algo orgánico y desagradable. Apuntó la linterna hacia abajo. Los escalones estaban cubiertos de una sustancia viscosa, negra, que podría ser lodo o algo peor. Comenzó a bajar con cuidado, aferrándose al pasamanos de hierro que temblaba con su peso. Contó 20 escalones antes de llegar al fondo. El sótano era más grande de lo que esperaba. Se extendía bajo toda la casa, con pilares de piedra que sostenían el techo abovedado. Las paredes eran de roca viva, sin pulir, como si hubieran excavado directamente en la tierra. La linterna iluminó el espacio metro a metro. Había cajas de madera apiladas contra una pared, la mayoría podridas y colapsadas. Herramientas oxidadas colgaban de ganchos. Un viejo barril de vino yacía de lado, con el aro de metal separándose de las duelas. Y entonces vio algo que la hizo detenerse en seco. En el centro del sótano había una mesa de metal. No era antigua como el resto de las cosas. Era moderna, de acero inoxidable, del tipo que se usa en hospitales o morgues. Sobre la mesa había correas de cuero, manchadas de oscuro. A un lado, una cubeta de plástico azul. Sor María se acercó lentamente, con el corazón comenzando a latir más rápido. La cubeta contenía agua estancada. Flotando en la superficie había trozos de tela, lo que parecían ser vendajes. Metió la mano con precaución y sacó uno. Era gasa médica, sucia de sangre seca. Dejó caer la tela inmediatamente, limpiándose la mano en el hábito. Miró alrededor con más cuidado. Había más cosas que no encajaban con una casa abandonada. Cables eléctricos nuevos corrían por el techo, conectados a bombillas desnudas. Una batería de coche en una esquina, todavía con los bornes limpios. Una pila de colchonetas de espuma, del tipo que se usa para acampar, enrolladas y atadas con cuerda. Y entonces escuchó el primer grito. Fue débil, amortiguado, como si viniera de muy lejos o de detrás de una pared gruesa. Sor María se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Esperó pensando que había sido su imaginación, el viento en alguna tubería, las ratas entre los muros, pero entonces lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. Era una voz humana, una mujer, gritando una sola palabra una y otra vez: «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!». La monja giró en círculos, intentando localizar la fuente del sonido. Parecía venir de la pared del fondo, la que daba hacia el norte según sus cálculos. Se acercó, pasando la mano por la piedra húmeda, y entonces lo notó. Una sección de la pared sonaba hueca al golpearla. Buscó con la linterna y encontró el borde de una puerta oculta, también integrada en la roca que era casi invisible. Empujó con fuerza. La puerta no se movió. Buscó algún mecanismo, una manija, cualquier cosa. Sus dedos encontraron un pequeño agujero a la altura de la cintura. Metió el dedo y sintió algo metálico, un pestillo. Lo jaló y la puerta se abrió con un chasquido. Lo que vio al otro lado la hizo retroceder varios pasos, tapándose la boca para no gritar. Era un túnel, no natural, sino excavado a mano, con las paredes reforzadas con vigas de madera y láminas de metal. Se extendía hacia adelante, iluminado tenuemente por luces LED alimentadas por baterías. El suelo estaba cubierto de plástico negro, y a lo largo del túnel, cada 3 o 4 metros, había puertas de metal con cerrojos en el exterior. Los gritos venían de una de esas puertas, más fuertes ahora. No era solo una voz, eran varias. Mujeres gritando, golpeando el metal, suplicando: «Por favor, déjenos salir, tengo 2 hijos. Por favor,
¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Estamos aquí! ¡No nos dejen morir aquí! ¡Por favor, Dios! Sor María sintió que las piernas le temblaban. Quiso correr, subir las escaleras, salir de esa casa maldita y nunca volver, pero las voces no la dejaban. Eran reales, eran humanas, eran mujeres pidiendo ayuda y ella no podía abandonarlas. Entró al túnel. El aire era más denso aquí, cargado de humedad y ese olor que ahora identificaba claramente. Sudor, orina, miedo. La primera puerta estaba a 5 metros. Corrió hacia ella y quitó el cerrojo. La puerta se abrió de golpe desde dentro y una mujer cayó a sus pies, tan delgada que parecía un esqueleto cubierto de piel. Tenía el pelo enmarañado, la ropa hecha jirones, los ojos hundidos y vidriosos. «Agua», susurró. «Por favor, agua». Sor María la ayudó a sentarse contra la pared. La celda de donde había salido medía 2 metros cuadrados. No había luz, no había ventilación, solo un cubo en una esquina y una manta sucia en el suelo. «¿Cuántas son?», preguntó la monja. La mujer levantó la vista como si le costara trabajo enfocar. Yo estoy sola en esta, pero hay más. Escucho voces, muchas voces». Sor María corrió a la siguiente puerta. La abrió. 2 mujeres jóvenes estaban acurrucadas en una esquina, abrazadas, llorando. Una de ellas no podía tener más de 17 años. La otra estaba embarazada. «¿Quién las trajo aquí?», preguntó Sor María mientras las ayudaba a salir. La chica más joven la miró con ojos desorbitados. «Los hombres. Vinieron por mí cuando salía del trabajo. Me metieron en una camioneta. Me trajeron aquí. Eso fue. No sé. ¿Hace 1 mes? 2 meses? Ya no sé qué día es». La mujer embarazada se aferró al brazo de la monja. «Vienen por las noches. Traen comida, agua. A veces se llevan a alguna. Las que se llevan no regresan. Había 6 puertas más. Sor María las abrió todas. En total, encontró 11 mujeres, todas jóvenes, entre 15 y 30 años, todas delgadas hasta los huesos, deshidratadas, traumatizadas. Una tenía marcas de quemaduras en los brazos, otra había perdido varios dientes. Ninguna sabía exactamente cuánto tiempo llevaba ahí. El tiempo en la oscuridad se volvía líquido, imposible de medir. Sor María las guió de regreso al sótano principal. Les dio el agua que llevaba en su botella, aunque sabía que no era suficiente. Necesitaban ayuda médica urgente, necesitaban comida, ropa, seguridad, necesitaban a la policía. Sacó su teléfono celular. No había señal en el sótano, tendría que subir. «Voy a llamar ayuda», les dijo. «Quédense aquí, no se muevan, vuelvo en 5 minutos». Pero cuando se dio vuelta hacia las escaleras, escuchó un ruido arriba. Pasos, pesados, múltiples, y voces de hombres hablando en voz baja. Una de las mujeres gimió de terror. «¡Son ellos! ¡Volvieron!». Sor María miró hacia las escaleras. La luz del sol que bajaba desde la cocina había sido bloqueada. Alguien había cerrado la puerta, y entonces escuchó el sonido del cerrojo corriéndose desde afuera. Estaban atrapadas. El pánico se apoderó de las mujeres. 2 de ellas comenzaron a gritar. Otra se dejó caer al suelo, meciéndose de adelante hacia atrás, susurrando oraciones incoherentes. Sor María intentó mantener la calma, aunque su propio corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. «Silencio», susurró con firmeza. «Necesito que se callen, ahora». Las mujeres obedecieron tragándose sus sollozos. Arriba, los pasos continuaban. Sor María contó al menos 3 hombres diferentes por el peso y el ritmo de las pisadas. Hablaban entre ellos en voz baja, pero ocasionalmente una frase llegaba clara hasta el sótano. «¿Viste el portón? Alguien entró. Revisa el registro. A ver quién tiene las llaves. La arquidiócesis compró esto, ¿no? Mierda, puede ser un sacerdote o alguien de la iglesia». Se hizo silencio por unos segundos. Luego,
Una voz diferente, más ronca, con acento del norte. «Si hay alguien abajo, no puede salir. Tenemos que solucionar esto antes de que oscurezca». Sor María buscó con la mirada alguna otra salida. El túnel que había descubierto era la única alternativa, pero no sabía a dónde conducía o si tenía salida. Podría ser una trampa peor que el sótano. Miró a las mujeres. Estaban tan débiles que apenas podían mantenerse en pie. Algunas ya estaban temblando de frío a pesar del calor que hacía afuera. No sobrevivirían mucho tiempo sin atención médica. Tomó una decisión. «Voy a negociar con ellos», dijo en voz baja. La mujer embarazada la agarró del brazo. «No, por favor, no sabe de lo que son capaces. La matarán, nos matarán a todas. Si nos quedamos aquí sin hacer nada, moriremos de todas formas», respondió Sor María. «Tengo que intentarlo». Se acercó al pie de las escaleras y gritó hacia arriba. «Soy Sor María de los Ángeles. Estoy aquí por orden del Padre Sebastián de la Arquidiócesis. Abran esta puerta inmediatamente». Los pasos se detuvieron. Hubo un murmullo de voces. Luego, el cerrojo se corrió y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Una linterna apuntó hacia abajo, cegándola. «Suba despacio», ordenó la voz ronca. «Con las manos donde pueda verlas. Si intenta algo, la bajo de un balazo». Sor María comenzó a subir, paso a paso, con las manos en alto. Cuando llegó arriba, parpadeó por la luz. Había 3 hombres en la cocina. Todos vestían jeans, botas y camisas de trabajo comunes. 2 tenían pistolas en las manos. El tercero, el de la voz ronca, era más grande que los otros, con una cicatriz que le cruzaba desde la ceja hasta la mejilla izquierda. «Monja», dijo el hombre mirándola de arriba abajo. «Qué mala suerte la suya. ¿Qué hace aquí?» «La arquidiócesis compró esta propiedad», respondió Sor María, intentando que su voz sonara firme. «Vine a limpiarla. No sabía que estaba ocupada». El hombre de la cicatriz sonrió sin humor. «¿Bajó al sótano?» «Sí». «¿Vio algo interesante?» Sor María lo miró directamente a los ojos. «Vi 11 mujeres prisioneras, vi instrumentos de tortura, vi evidencia de secuestro y privación ilegal de la libertad. Y ahora ustedes me van a dejar ir para que llame a la policía». Los 3 hombres se miraron entre ellos. Luego estallaron en risas. Era una risa cruel, sin alegría real, el tipo de risa que se usa para enmascarar nerviosismo o para intimidar. «¿La policía?», dijo uno de los hombres más jóvenes, un tipo flaco con tatuajes en el cuello. «La mitad de la policía municipal nos paga para mirar hacia otro lado. La otra mitad está en nuestra nómina directamente». El hombre de la cicatriz levantó una mano para callarlo. «Ya, Chuy, no le cuentes tu vida a la monja». Se volvió hacia Sor María. «Mire, hermana, entiendo que esto la pone en una posición difícil, pero tiene que entender la nuestra también. Esto es un negocio. Esas mujeres de ahí abajo, nosotros no las secuestramos por placer. Son mercancía. Tenemos compradores esperando en Monterrey, en la Ciudad de México, algunos hasta en Estados Unidos. Gente que paga muy bien por trabajadoras jóvenes, bonitas, que no hagan preguntas. Trata de personas», dijo Sor María. «Esclavitud. Negocios», corrigió el hombre. «Y ahora usted es parte del problema que tenemos que solucionar». Sacó su teléfono y marcó un número. Esperó. «Sí, soy yo. Tenemos un contratiempo en el sitio de Otón. Una monja de la arquidiócesis entró y vio la mercancía. Sí, toda. 11. No creo que haya llamado a nadie todavía. Su teléfono está aquí sin señal». «Entiendo. Sí, esperamos instrucciones». Colgó y miró a Sor María. «Mi jefe viene para acá. Él decidirá qué hacemos con usted». «Déjenme ir», dijo Sor María. «Prometo que no diré nada. Pueden liberar a las mujeres y desaparecer antes de que llegue la policía». El hombre de la cicatriz negó con la cabeza.
No funciona así, hermana. Una vez que se ve, no se puede dejar de ver. Usted ya sabe demasiado. Conoce este lugar, nos vio las caras, sabe del negocio. Si la dejamos ir, en una semana toda la ciudad sabrá de esto, y nosotros no podemos permitir eso. La empujaron hacia una silla en la cocina y la obligaron a sentarse. Uno de los hombres sacó cinta adhesiva y le amarró las manos detrás del respaldo. No era violento, pero tampoco era gentil. Cuando terminó, se quedaron ahí, esperando, sin hablar. Sor María aprovechó el silencio para rezar en voz baja. Pasaron 20 minutos. Luego escucharon un coche detenerse afuera. Pasos apresurados. La puerta principal se abrió de golpe y entró un hombre de unos 50 años, bien vestido, con traje gris y corbata azul. Tenía el pelo peinado con gomina y un reloj de oro en la muñeca. Parecía un empresario o un político, no un criminal. ¿Dónde está?, preguntó. El hombre de la cicatriz señaló a Sor María. «Aquí, patrón». El hombre se acercó estudiándola con ojos fríos. «¿Usted es de la arquidiócesis?» «Sí». «¿Habló con alguien? ¿Le dijo a alguien que vendría hoy aquí?» Sor María pensó rápido. Podía mentir, decir que sí, que el padre Sebastián sabía exactamente dónde estaba y que vendría a buscarla si no regresaba pronto. Pero estos hombres no parecían tontos. Podrían llamar a la arquidiócesis para verificar. Y si descubrían que mentía, perderían cualquier razón para mantenerla con vida. El padre Sebastián sabe que vine a limpiar la casa, pero no sabe exactamente a qué hora ni cuánto tiempo me tomaría. No espera que regrese hasta mañana. El hombre asintió lentamente. Bien, eso nos da tiempo. Miró a los otros. Hay que trasladar la mercancía esta noche. Preparen el camión. Las llevaremos al sitio de Matehuala mientras decidimos qué hacer con ellas. ¿Y la monja?, preguntó el hombre de la cicatriz. El jefe la miró largamente. Por ahora se queda aquí. Tengo que hacer unas llamadas. Hay gente arriba de mí que tiene que saber de esto. Alguien con conexiones en la iglesia. Si matamos a una monja, se arma un desmadre nacional, pero tampoco podemos dejarla ir. Se alejó hacia la sala, sacando su teléfono. Los otros 3 hombres se quedaron vigilando a Sor María. El más joven, Chuy, se sentó en el alféizar de la ventana, jugueteando con su pistola. El de la cicatriz se puso a fumar. El tercero, que no había hablado mucho, bajó al sótano a revisar que las mujeres siguieran ahí. Sor María cerró los ojos e intentó pensar. Necesitaba un plan. ¿Pero qué podía hacer? Estaba amarrada, desarmada, rodeada de hombres violentos. Y aun si lograra escapar de alguna manera, no podía dejar a las 11 mujeres ahí abajo. Morirían o las trasladarían a otro lugar donde nunca serían encontradas. El hombre regresó de la sala 15 minutos después con cara seria. Tengo órdenes. La monja viene con nosotros. Hay un comprador en Reynosa que necesita gente para un club nocturno. Dice que una monja de la edad adecuada puede atraer cierto tipo de cliente con fantasías específicas. Nos ofrecen buen dinero. Sor María sintió náusea. No pueden hacer esto. Soy una religiosa. La iglesia los buscará. La iglesia asumirá que se fue del país o que renunció a los votos, respondió el hombre. Pasa todo el tiempo, y cuando averigüen la verdad, si es que lo hacen, usted ya estará muy lejos de San Luis, quizás ni siquiera en México. Uno de los hombres fue por una camioneta. La estacionaron en el callejón trasero de la casa. Comenzaron a bajar a las mujeres del sótano de una en una, cubriéndolas con mantas y metiéndolas en la parte de carga. Las mujeres estaban demasiado débiles para resistirse. Algunas lloraban en silencio, otras parecían estar en estado de shock, con la mirada perdida. Cuando tocó su turno, cortaron las ataduras de Sor María, pero la sujetaron firmemente de los brazos.
La arrastraron hacia la camioneta. Justo cuando estaban por meterla adentro, ella gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Auxilio! ¡Secuestro! ¡Ayúdenme! El golpe llegó rápido. El hombre de la cicatriz le dio una cachetada que le hizo sangrar el labio. «Cierra la boca, vieja, o te la cierro yo permanentemente». La metieron a empujones en la camioneta y cerraron la puerta. Adentro estaba oscuro y olía a sudor y miedo. Las 11 mujeres estaban amontonadas unas contra otras. Sor María se sentó entre ellas, limpiándose la sangre de la boca. El motor arrancó. La camioneta comenzó a moverse. A través de las rendijas de la lona que cubría la parte trasera, Sor María podía ver las luces de San Luis desapareciendo poco a poco. Se dirigían hacia el norte, hacia Matehuala, hacia un destino incierto. Una de las mujeres comenzó a rezar el rosario en voz baja. Otras se unieron. Sor María cerró los ojos y también rezó. Pero no solo rezó por salvación divina, rezó por fuerza, por coraje, por una oportunidad, cualquier oportunidad, de salir de esto con vida y llevar a estas mujeres de regreso a sus familias. Porque ahora entendía algo con claridad absoluta. Esto no era un caso aislado. La casa de Otón era solo un punto en una red enorme de tráfico humano que operaba con impunidad en todo el estado, probablemente en todo el país. ¿Cuántas casas más habría? ¿Cuántos sótanos secretos? ¿Cuántas mujeres desaparecidas, lloradas por sus familias, olvidadas por las autoridades? Si lograba salir de esto, haría que el mundo supiera. Haría que todos supieran qué estaba pasando bajo sus narices en las calles de San Luis, en todo México, aunque le costara la vida. La camioneta tomó una carretera pavimentada. Podía escuchar el ruido de otros coches pasando. Tenían que estar en la autopista a Matehuala. El viaje tomaría aproximadamente 2 horas si no había tráfico. 2 horas para pensar en un plan. 2 horas antes de que las encerraran en otro sótano, en otra prisión, quizás peor que la anterior. Una de las chicas jóvenes, la de 17 años, se acercó a Sor María y recostó su cabeza en el hombro de la monja. «¿Vamos a morir?», preguntó con voz de niña. Sor María le acarició el pelo. «No si puedo evitarlo, hija. No si puedo evitarlo». La camioneta se detuvo después de lo que parecieron horas, aunque Sor María calculaba que había sido poco más de 1 hora y media. No estaban en Matehuala todavía. A través de las rendijas podía ver solo oscuridad y lo que parecían árboles. Un camino de terracería, quizás. Algún lugar aislado donde nadie las escucharía gritar. La puerta trasera se abrió de golpe. La luz de una linterna las cegó. El hombre de la cicatriz estaba ahí, acompañado de otros 2 que Sor María no había visto antes. Eran más jóvenes, con aspecto de sicarios, con rifles de asalto colgando de los hombros. «Todas abajo», ordenó. «Despacio. La que intente correr recibe un balazo en la pierna». Las mujeres bajaron torpemente, aferrándose unas a otras para no caer. Sor María fue la última. Cuando sus pies tocaron el suelo, miró alrededor. Estaban en un claro en medio del monte, rodeado de huizaches y mezquites. Había una construcción de bloques de cemento sin terminar, sin ventanas, con un techo de lámina. Más allá podía ver luces de lo que parecía ser un rancho o una pequeña comunidad a varios kilómetros de distancia. Las condujeron hacia el edificio. Dentro había una sola habitación grande, vacía excepto por unas cuantas colchonetas tiradas en el piso y cubetas de plástico en las esquinas. Olía a cal y a orina. En las paredes había grafitis de otros grupos criminales que probablemente habían usado el lugar antes. «Aquí se quedan hasta que venga el contacto de Reynosa», dijo el hombre de la cicatriz. «Eso será mañana en la tarde. Compórtense bien y no les pasará nada. Hagan problemas y lo van a lamentar».
Salió y cerró la puerta con llave. Sor María escuchó cómo arrastraban algo pesado contra la puerta desde afuera, probablemente un tambor de metal o algo similar, para bloquearla aún más. Las mujeres se dejaron caer en las colchonetas, exhaustas. Algunas lloraban, otras simplemente se quedaron mirando la pared con ojos vacíos. La mujer embarazada se sentó en una esquina, abrazándose el vientre, susurrando algo para sí misma. Sor María caminó por el perímetro de la habitación, inspeccionando las paredes, el techo, buscando cualquier punto débil. El edificio era sólido a pesar de estar inconcluso. Los bloques estaban bien colocados, sin grietas grandes. El techo de lámina estaba asegurado con vigas de metal. No había ventanas, solo unas aberturas pequeñas cerca del techo, demasiado estrechas para que pasara un ser humano adulto. «No hay salida», dijo una de las mujeres, la que había sido la primera en salir de la celda en el sótano. Se llamaba Patricia, había dicho durante el viaje. Tenía 28 años y la habían secuestrado hace 4 meses cuando esperaba el camión para ir a su trabajo en una maquiladora. «Ya revisé cada centímetro de este lugar la última vez que estuvimos aquí. Nos trajeron hace 2 semanas antes de llevarnos de vuelta a San Luis. Es imposible salir». Sor María se sentó junto a ella. «Cuéntame, ¿cómo funciona esto? ¿A dónde las llevan?» Patricia miró hacia la puerta, como si temiera que alguien la escuchara. Luego, con voz apenas audible, comenzó a contar. «Es una red enorme. Nos mueven de un lugar a otro constantemente. A veces estamos en San Luis, a veces aquí, a veces en casas en Saltillo o Monterrey. Nos mantienen desorientadas, sin saber dónde estamos, sin saber qué día es. Te quitan el teléfono, tus papeles, tu identidad. Te vuelves un número, un producto». Se detuvo con los ojos llenos de lágrimas. «Cuando viene un comprador, nos llevan a otro sitio para la inspección. Es horrible. Los hombres nos tocan, nos revisan como ganado. Abren tu boca para ver tus dientes, te palpan el cuerpo, te hacen dar vueltas. Preguntan cuántos años tienes, si eres virgen, si tienes experiencia, si has tenido hijos. Si sabes hacer ciertas cosas, luego regatean el precio como si estuvieran comprando un coche usado». Otra de las mujeres, una chica llamada Daniela, que no había hablado mucho, se unió a la conversación. «A mí me vendieron 3 veces. La primera vez a un hombre en Monterrey que me tuvo encerrada en un departamento durante 2 meses. Me obligaba a estar con sus amigos. Cuando me enfermé, me regresó, dijo que ya no servía. Me llevaron de vuelta al almacén, me dieron antibióticos para curarme y me vendieron de nuevo. La segunda vez fue peor». «¿Y después?», preguntó Sor María con voz temblorosa. «A las que compran, nunca las volvemos a ver», continuó Patricia. «Escuché que algunas terminan en burdeles en la frontera, en Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez. Otras en casas de masajes en Houston, Los Ángeles, Chicago. A las más jóvenes las venden para matrimonios forzados con hombres viejos que pagan bien, ricos que quieren una esclava joven en su casa, a las que nadie quiere comprar». Patricia se detuvo con la voz quebrándose. «A esas las matan o las desaparecen. Dicen que hay fosas en el desierto llenas de mujeres que ya no servían para el negocio. Mujeres que se enfermaron, que se volvieron locas, que intentaron escapar». Sor María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cuántas mujeres calculas que tienen?» «Solo en San Luis, docenas, pero ellos trabajan en todo el noreste. Tienen conexiones con cárteles más grandes. Mueven cientos, quizás miles de mujeres al año. Nadie hace nada porque tienen comprados a la mitad de los policías y amenazados a los que no están comprados. Las familias denuncian las desapariciones, pero los expedientes se pierden o nunca se investigan bien». Una de las chicas más jóvenes, la de 17, llamada Lupita, se acercó gateando.
Mi mamá fue a la policía cuando me llevaron. Fue todos los días durante un mes. Le dijeron que seguro me había ido con el novio, que probablemente estaba en Monterrey o en Estados Unidos, que dejara de molestar. Cuando insistió, 2 policías fueron a su casa y le dijeron que si seguía haciendo escándalo, le pasaría algo a mi hermanito de 8 años. Entonces se calló. Sor María las escuchó a todas. Cada una tenía una historia similar. Mujeres jóvenes, la mayoría trabajadoras, estudiantes, madres solteras, secuestradas en la calle, en paradas de camión, saliendo de trabajos nocturnos. Algunas fueron drogadas en fiestas o bares, otras engañadas con ofertas de empleo falsas, y una vez que desaparecían, era como si la tierra se las hubiera tragado. «Tenemos que salir de aquí», dijo Sor María, «no solo por nosotras, por todas las demás mujeres que están pasando por esto». «Es imposible», repitió Patricia. «Hay guardias afuera. Tienen armas. Aunque lográramos abrir la puerta, ¿a dónde iríamos? Estamos en medio de la nada». Sor María miró hacia el techo. Las aberturas de ventilación eran pequeñas, pero quizás una niña podría pasar. «Lupita», dijo, «ven aquí». La chica se acercó. Sor María la midió con la mirada. Era delgada, muy delgada por la desnutrición. Quizás podría caber. «¿Puedes trepar?» Lupita asintió. «En mi casa tenía que subir al tejado a veces para arreglar las láminas cuando se volaban con el viento». «Bien, vamos a hacer una torre humana. Te vamos a levantar hasta esa abertura. Si logras salir, corres hacia esas luces que vimos a lo lejos. Buscas ayuda, policía, ejército, lo que sea. Los guardias me verán», dijo Lupita con voz temblorosa. «No, si hacemos suficiente ruido aquí adentro para distraerlos», respondió Sor María. «Todas vamos a gritar, a golpear las paredes, a hacer que vengan a callarnos. Mientras tanto tú sales». Patricia negó con la cabeza. «Es demasiado arriesgado. Si la encuentran, la van a matar. Si no hacemos nada, van a vendernos o matarnos de todas formas», contraargumentó Sor María. «Al menos así tenemos una oportunidad». Las mujeres se miraron entre ellas. Estaban asustadas, agotadas, traumatizadas, pero en sus ojos Sor María también vio un destello de algo más. Esperanza, desesperación transformándose en determinación. «Yo ayudo», dijo la mujer embarazada. «No puedo correr, pero puedo gritar». «Yo también», agregó otra. Una por una todas asintieron, organizaron el plan. 3 mujeres se pararían unas sobre otras. Lupita subiría por encima de ellas hasta alcanzar la abertura. El resto haría el disturbio. Esperarían hasta escuchar que los guardias se acercaban a la puerta antes de levantar a Lupita, para maximizar el tiempo que tendría para salir mientras los hombres estaban distraídos. Se prepararon. Sor María dirigió una oración corta. Luego dio la señal. Todas empezaron a gritar al mismo tiempo. Golpeaban las paredes con los puños, pateaban la puerta, aullaban como animales heridos. El ruido era ensordecedor. Afuera, escucharon gritos de los guardias, pasos corriendo. «Ya, cállense», gritó alguien desde afuera. «Cierren el hocico o entro y las callo yo». Pero las mujeres no se detuvieron. Gritaban más fuerte. Una de ellas encontró un pedazo de metal en el piso y comenzó a golpearlo contra la pared, creando un sonido metálico penetrante. La puerta se abrió de golpe. 2 guardias entraron con linternas y pistolas. «¿Qué chingados les pasa?» Las mujeres los rodearon, gritando incoherencias, llorando, suplicando agua, pidiendo ir al baño. Los hombres estaban abrumados, intentando contener a 11 mujeres histéricas. Mientras tanto, en la esquina opuesta, Patricia, otra mujer y Sor María formaron la torre humana lo más rápido que pudieron. Lupita trepó sobre sus hombros, estiró los brazos hacia la abertura, sus dedos tocaron el borde, se impulsó. Por un momento horrible, pareció que no cabría.
Pero entonces se retorció, exhaló todo el aire de sus pulmones y se deslizó a través del agujero como una anguila. Cayó del otro lado con un golpe seco. Uno de los guardias giró la cabeza. ¿Qué fue eso? Pero las demás mujeres aumentaron el volumen de sus gritos, llamando su atención. Sor María se adelantó hacia los guardias. Por favor, hay una mujer enferma. Necesita un doctor. Está embarazada y sangrando. Era mentira, pero funcionó. Los guardias miraron hacia donde señalaba Sor María. Eso les dio a Lupita los segundos que necesitaba para levantarse y correr hacia la oscuridad del monte. «Ya, todas afuera», ordenó uno de los guardias. «Las voy a amarrar a todas si no se calman». Empezó a sacarlas a empujones. Las mujeres obedecieron, fingiendo derrota. Una vez afuera, las obligaron a sentarse en el suelo mientras uno de los guardias iba por cuerdas. Sor María miró hacia el monte. No podía ver a Lupita, pero tampoco los guardias parecían haberla visto escapar. Había funcionado. Ahora solo tenían que rezar para que la chica llegara a algún lugar seguro y pudiera pedir ayuda antes de que los hombres se dieran cuenta de que faltaba una. El guardia regresó con la cuerda y comenzó a amarrar las muñecas de las mujeres. Cuando llegó a Sor María, ella le preguntó: «¿No tienes madre? ¿No tienes hermanas? ¿Cómo puedes hacer esto?» El hombre la miró sin expresión. «Todos tenemos que comer, señora, y este trabajo paga bien». La empujó de vuelta hacia el edificio. Las encerraron de nuevo. Esta vez arrastraron algo aún más pesado contra la puerta. Sor María escuchó cadenas siendo aseguradas. Las mujeres se sentaron en la oscuridad esperando. Nadie hablaba, solo esperaban, rezando en silencio para que Lupita lo lograra. Pasó 1 hora. Luego 2. Afuera se escucharon voces alzadas, gritos. Alguien había notado que faltaba una. Las linternas barrían el monte. Motores de motos arrancaron. Los estaban buscando. Patricia tomó la mano de Sor María. «¿Cree que lo logre?» «Tengo que creerlo», respondió la monja. «Es lo único que nos queda». El amanecer llegó con gritos y golpes violentos en la puerta. Sor María y las demás mujeres se despertaron sobresaltadas. Habían logrado dormir apenas unas horas, acurrucadas unas contra otras en las colchonetas sucias. La puerta se abrió de un golpe. El hombre de la cicatriz entró furioso, seguido de 4 guardias más. Agarró a Patricia del pelo y la levantó del suelo. «¿Dónde está la escuincla?». Patricia gritó de dolor. «No sé, se fue, nos dejó». El hombre la arrojó contra la pared. Luego caminó hacia Sor María. «Esto fue idea suya, ¿verdad, monja? Cree que puede jugar a ser heroína. ¿Sabe lo que les pasa a las heroínas en este negocio?». Sacó una navaja de su cinturón. Sor María se preparó para el dolor, pero en ese momento sonó un teléfono. El hombre maldijo y contestó. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuántos? Mierda». Colgó y miró a los guardias. «Recojan todo. Nos vamos, ya». «¿Qué pasó?», preguntó uno. «La mocosa llegó a Matehuala. Habló con unos federales que pasaban por ahí. Ya hay un convoy en camino. Tenemos 15 minutos, tal vez menos». El caos estalló. Los hombres comenzaron a correr de un lado a otro, recogiendo armas, documentos, cualquier cosa que pudiera conectarlos con el lugar. 2 de ellos agarraron a Sor María y a otras 3 mujeres. «A estas 4 nos las llevamos», ordenó el de la cicatriz. «El camión verde. Las demás, déjenlas. No hay tiempo». «¿Las dejamos vivas?», preguntó uno de los sicarios. El hombre dudó. Sor María vio la indecisión en sus ojos. Matar a testigos era lo lógico desde su perspectiva criminal. Pero matar a 10 mujeres llevaba tiempo y hacía ruido, y el tiempo era justo lo que no tenían. «Déjalas», decidió finalmente. «Amárrenlas bien y vámonos. Para cuando se suelten, ya estaremos lejos». Ataron a las 7 mujeres restantes con cuerdas a las vigas del techo.
Luego arrastraron a Sor María, Patricia y otras dos hacia una camioneta verde que estaba afuera. Las metieron en la parte trasera cubierta. El motor rugió y salieron a toda velocidad por el camino de terracería. Dentro de la camioneta, Sor María podía escuchar las conversaciones tensas de los hombres en la cabina. ¿Hacia dónde vamos? Norte. Tenemos que cruzar a Nuevo León antes de que bloqueen las carreteras. ¿Y la mercancía? Al patrón en Monterrey. Él decidirá qué hacer con ellas. El viaje fue brutal. La camioneta tomaba curvas cerradas a alta velocidad. Sor María y las demás rodaban de un lado a otro, golpeándose contra las paredes de metal. En un momento, escucharon sirenas a lo lejos. Los hombres aceleraron aún más. «Están detrás nuestro. No te detengas. Sigue». La camioneta derrapó. Tomó un desvío hacia un camino aún más estrecho. Las ramas de los árboles golpeaban el techo. El terreno se volvió más irregular. De repente hubo un golpe fuerte. La camioneta se inclinó violentamente hacia un lado. Gritos de los hombres. El sonido de metal retorciéndose. La camioneta volcó. Sor María sintió que volaba por el aire, aterrizó con fuerza contra algo duro, dolor explosivo en el hombro, gritos de las otras mujeres, el olor a gasolina derramada, silencio. Abrió los ojos lentamente, estaba tirada de lado, la camioneta estaba volcada en una zanja, la puerta trasera se había abierto con el impacto, podía ver el cielo a través de la abertura, gris, nublado, amenazando lluvia. Se arrastró hacia afuera gimiendo de dolor. Su hombro estaba dislocado, podía sentirlo, pero estaba viva. Patricia salió detrás de ella, con sangre corriendo por la frente, pero consciente. Las otras dos mujeres también se las arreglaron para salir. Alrededor de la camioneta, 3 de los sicarios yacían inmóviles. El de la cicatriz estaba a unos metros, intentando levantarse, con una pierna en un ángulo extraño. Los vio y gritó, «¡No se muevan!». Intentó alcanzar su pistola que había caído cerca de él. Pero antes de que pudiera tomarla, llegaron las sirenas. 4 camionetas de la Policía Federal se detuvieron en el camino. Agentes armados saltaron fuera, apuntando con rifles de asalto. «¡Manos arriba! ¡Todos al suelo!». Los sicarios que todavía podían moverse obedecieron. Sor María y las mujeres levantaron las manos, mostrando que estaban desarmadas. Un comandante se acercó. ¿Son las víctimas? Sor María asintió, casi sin poder creer que esto estuviera pasando. Sí, y hay más. 7 mujeres atadas en un edificio de bloques como a 3 kilómetros de aquí hacia el sur. Necesitan ayuda. El comandante habló por radio. «Manden una unidad de rescate. Coordenadas». Miró su GPS y dictó los números. Paramédicos llegaron y comenzaron a atender a las mujeres. Le pusieron el hombro de Sor María en su lugar, haciéndola gritar de dolor. Pero funcionó. Le vendaron el brazo y le dieron agua. Una de las federales, una mujer de unos 30 años con insignias de capitán, se acercó a Sor María. «Hermana, necesitamos que nos cuente todo, desde el principio». Sor María respiró profundo y comenzó a hablar. Les contó sobre la casa en la calle Otón, el sótano, el túnel, las 11 mujeres encerradas. Les habló de la red de trata, de los contactos policiales corruptos, de los compradores en diferentes estados. Les dio cada detalle que recordaba de las caras, los nombres, las conversaciones que había escuchado. La capitán escuchaba atentamente tomando notas. «Esto es más grande de lo que pensábamos. Hemos estado investigando desapariciones en San Luis durante meses, pero cada vez que nos acercábamos, alguien filtraba información y los sospechosos desaparecían. Ahora entiendo por qué. La mitad de la policía municipal está comprada», dijo Sor María. «Eso es lo que dijeron». La capitana sintió con gesto sombrío. «Lo sabíamos. Por eso esta operación la manejamos solo federales. No confiamos en nadie local.
Las 7 mujeres que habían quedado en el edificio fueron rescatadas media hora después. Todas estaban vivas, deshidratadas y en shock, pero vivas. Las reunieron a todas en una casa de seguridad en Matehuala, mientras se organizaba el siguiente paso. Esa tarde, equipos de búsqueda entraron a la casa de la calle Otón. Encontraron el túnel, las celdas, evidencia de docenas de mujeres que habían pasado por ahí, documentos con nombres, fotos, precios, toda una contabilidad del horror. La noticia estalló en los medios nacionales en cuestión de horas. En los días siguientes, arrestaron a 17 personas más conectadas con la red: policías municipales, funcionarios locales, empresarios que aparentaban ser respetables ciudadanos. La casa de Otón se convirtió en escena de crimen, rodeada de cinta amarilla y agentes forenses. Pero Sor María sabía que esto era solo la punta del iceberg. Por cada red que caía, había docenas más operando en las sombras. Miles de mujeres seguían desaparecidas. Familias seguían buscando a sus hijas, hermanas, madres. 2 semanas después del rescate, Sor María estaba sentada en una sala de conferencias de prensa en la Ciudad de México. A su lado estaban Patricia, Lupita y otras de las mujeres rescatadas que habían aceptado dar su testimonio público. Frente a ellas, cámaras de docenas de medios nacionales e internacionales. La sala estaba llena hasta reventar. Periodistas, activistas, representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de otras desaparecidas sosteniendo fotografías de sus seres queridos. Un periodista de Televisa levantó la mano. Sor María, ¿qué mensaje tiene para las familias de las miles de mujeres que siguen desaparecidas en México? Sor María miró directamente a la cámara. En sus ojos se reflejaba el peso de todo lo que había visto en ese sótano. Pensó en las celdas vacías que probablemente seguían existiendo en casas abandonadas por todo el país. Pensó en las mujeres que en ese momento estaban viviendo la misma pesadilla que Patricia, Lupita y las demás habían vivido. Pensó en la libertad, ese derecho básico que les había sido arrebatado a tantas. No se rindan, dijo con voz firme que resonó en el silencio absoluto de la sala. Sigan buscando, sigan exigiendo justicia, sigan haciendo ruido hasta que las autoridades no tengan más remedio que escuchar. Y para las mujeres que están ahí afuera, encerradas, asustadas, sintiendo que el mundo las ha olvidado, no están solas. Hay gente que las está buscando. Hay gente que no descansará hasta traerlas de vuelta. Hizo una pausa, sintiendo el peso de cada palabra. Su voz se elevó, cargada de emoción contenida. Este país tiene una herida abierta que sangra todos los días. Miles de mujeres desaparecidas, miles de familias destruidas. No podemos seguir mirando hacia otro lado. No podemos seguir normalizando el horror. No podemos seguir siendo cómplices con nuestro silencio. La libertad no es negociable. La dignidad humana no tiene precio. Y mientras quede una sola mujer encerrada en un sótano, en un túnel, en una celda, no podremos decir que somos una sociedad libre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como una ola, los presentes comenzaron a aplaudir. No era un aplauso de celebración, sino de reconocimiento, de compromiso, de rabia contenida que finalmente encontraba una voz. Patricia tomó el micrófono después. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara, decidida. Mi nombre es Patricia Ramírez. Tengo 28 años. Trabajaba en una maquiladora haciendo piezas para la industria automotriz. Ganaba 150 pesos al día. No era mucho, pero era mi dinero, ganado honestamente. Con voz cada vez más firme continuó. Me secuestraron el 23 de febrero de este año, era martes. Salí de mi turno a las 6 de la tarde. Esperaba el camión en la parada de siempre, donde todos los días esperan decenas de trabajadoras como yo. Una camioneta se detuvo.
Pensé que era un taxi colectivo. Cuando me subí, ya era demasiado tarde. Había 2 hombres adentro. Me taparon la boca, me pusieron una bolsa en la cabeza. Desperté en el sótano de la casa de Otón. Se detuvo para tomar aire, limpiándose las lágrimas. Pasé 4 meses ahí, 122 días exactamente. Los conté todos. Marcaba cada día con una rayita en la pared de mi celda. 4 meses en los que mi familia no sabía si estaba viva o muerta. Mi mamá fue a la policía. Le dijeron que seguro me había ido con algún hombre, que probablemente estaba bien. Cuando insistió, le dijeron que dejara de molestar. Un reportero interrumpió. ¿Por qué cree que las autoridades no la buscaron adecuadamente? Patricia lo miró directamente. Porque soy pobre, porque soy trabajadora de maquiladora. Porque en este país, las mujeres como yo somos invisibles hasta que desaparecemos, y aun entonces seguimos siendo invisibles para la mayoría. Nadie hace marchas por nosotras. Nadie paraliza la ciudad exigiendo justicia. Simplemente desaparecemos y la vida continúa. Quiero que cada mujer en este país sepa, dijo Patricia, que esto puede pasarle a cualquiera. No importa si eres estudiante, profesionista, ama de casa. A mí me llevaron cuando iba al trabajo. Tenía 28 años, era trabajadora en una maquiladora, era invisible para la sociedad. Y por eso pensaron que nadie me buscaría. Pero mi familia sí me buscó, y ahora yo voy a usar mi voz para buscar a todas las demás. Lupita, la chica de